Señor doctor Carlos Ortega Maldonado, rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Doctor Gustavo Noboa Bejarano, expresidente constitucional de la República. Doctor Alfredo Palacio González, expresidente constitucional de la República. Doctor Galo García Feró, presidente del Consejo Consultivo de la Universidad de Espíritu Santo. Doctor David Samaniego, vicerrector general. Doctor Albert Aide, vicerrector ejecutivo. Señor presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, distinguidos profesores, señor decano de la Facultad de Derecho de esta universidad, profesores, amigos, señoras y señores. Permitidme hacer un recuento somero de mi afición por el derecho internacional y los motivos que me llevaron a escribir este libro. Ingresé a la universidad a estudiar leyes. Luego, cuando ya era licenciado, el doctor Antonio Parra Velasco, en esa época rector de la Universidad de Guayaquil, decidió abrir la Escuela de Diplomacia y tuve la oportunidad de ser el primer alumno matriculado. Luego de egresar, gané un concurso de merecimiento para ser profesor de la misma. Más tarde fui su subdirector y posteriormente director de la escuela. Cuando iniciaba mis clases como profesor y a la vez mantenía una columna en la página editorial del diario El Universo, que por lo general versaba sobre problemas internacionales, recibí una llamada del presidente Velasco Ibarra que me proponía la embajada ante la OEA, cuando este organismo tenía cierta relevancia durante el enfrentamiento entre el este y el oeste. Fue mi primera experiencia diplomática de corta duración, pues a la caída del doctor Velasco en su quinta presidencia, pese a la insistencia de algunos militares amigos para que continúe desempeñando mis funciones, renuncié y volví a la cátedra universitaria. El presidente Jaime Roldós Aguilera, entrañable amigo personal, pese a no haber sido su partidario, me envió a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y luego me propuso la embajada en la Unión Soviética en plena Guerra Fría. En Moscú, casi recién llegado, recibí la noticia del trágico fallecimiento del presidente Roldós. Ratificado por el presidente Hurtado, pude estudiar al fondo el sistema comunista y percibir su final sin pena ni gloria. Trasladado a Canadá por el presidente Hurtado, fui ratificado en el cambio de gobierno por el presidente León Febres Cordero. Fueron en total 6 inviernos durante el tiempo que desempeñé las 2 embajadas. Volví a la cátedra universitaria hasta que el presidente Gustavo Noboa tuvo la gentileza de proponerme la embajada en Uruguay y en Aladi, cuya sede es la ciudad de Montevideo. Luego de 2 años en ese país, otra vez al retorno y otra vez en la cátedra universitarias. Terminé mi largo periplo a través de la diplomacia con la designación del presidente Alfredo Palacio como embajador representante permanente del Ecuador en la ONU Ginebra, sede de la diplomacia mundial, donde tuve que multiplicarme para atender una buena cantidad de organismos internacionales, donde observé la llamada burocracia dorada internacional y me llené de experiencias al ser testigo de la ineficiencia de gran parte de ellos. Me sentí más útil para mi patria cuando el presidente Palacios, comprendiendo mi angustia, decidió enviarme a Chile con expresas instrucciones sobre la finalidad que tenía que cumplir en esa nueva misión. En este país hermano pude apreciar lo que se empieza a llamar el milagro chileno, estado donde se gobierna sin odios ni pasiones y se vive la democracia plena, gracias a la patriótica colaboración de los bien organizados partidos políticos que, pese a diferencias ideológicas,
la dejan a un lado cuando se trata de obtener lo mejor para su nación. Es interesante observar que el gobierno chileno se siente complacido de ser el Estado que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo con otros países. Al terminar mis funciones, volví nuevamente a la cátedra universitaria. Consideré que era mi obligación transmitir las experiencias vividas a través de un libro que, conteniendo los principios básicos del derecho internacional, señale sus imperfecciones por la renuencia de los estados para ceder elementos de su soberanía en beneficio de la comunidad internacional. Ejemplo de lo que se ha hecho en este campo es la Unión Europea, conjunto de 25 países que han suprimido aduanas, requisitos fronterizos, que mantienen en la mayoría de ellos una moneda común, su política internacional y su defensa en forma coordinada, y cada día buscan armonizar sus legislaciones para el bien de este grupo de estados de significativa importancia en el concierto de las naciones. Ni las diferencias de idioma, ni las religiones o razas o los enfrentamientos sangrientos que han sufrido durante varios siglos han impedido esta unión. ¿Qué diferencia con nuestra América, a la que nos une casi todo, menos el sincero deseo de dejar a un lado los falsos nacionalismos para lograr la integración? Fórmula básica para enfrentar al mundo competitivo por excelencia que caracteriza a los años que se nos viene encima. En el libro, luego de dar mi opinión personal sobre el concepto de derecho internacional, sus caracteres, su historia, sus fuentes, trato sobre los principios fundamentales de las relaciones internacionales, elegantemente redactados, pero permanentemente violados o interpretados de acuerdo a los intereses de las grandes potencias. En cuanto al derecho internacional humanitario, que también pudo hacer al mundo humanizando la guerra, aunque parezca un contrasentido, hoy casi no tiene razón de ser, con la presencia del peligro nuclear capaz en estos instantes de acabar 40 veces el planeta en que vivimos. En cuanto a las organizaciones internacionales, señalo que la ONU, esa institución universal, creada fundamentalmente para mantener la paz y la seguridad internacionales, como lo expresara el doctor Noboa en su intervención, para mantener la paz y la seguridad internacionales, hoy ha sufrido un rudo golpe. Y el Consejo de Seguridad, su principal organismo con facultades para intervenir en casos de conflictos armados, ha perdido toda su fuerza moral ante el enunciado de la doctrina llamada Estrategia de Seguridad Nacional, promulgado por grandes potencias, en la que se determina que se aplicará la acción militar preventiva contra estados hostiles y grupos terroristas que detenten o intenten elaborar armas de destrucción masivas sin solicitar la autorización del Consejo de Seguridad. Al fin de no desaparecer, Naciones Unidas ha encontrado una razón para subsistir: el cumplimiento de los objetivos del milenio. Compromiso adquirido por los jefes de Estado, entre ellos usted, presidente Gustavo Noboa, y gobiernos de sus países miembros, para lograr en un plazo de 15 años aminorar los graves problemas que aquejan sobre todo a los países en desarrollo. En el libro enumero cuáles son esos objetivos. Ahora lo importante, pese al amor en que se encuentran los países en su cumplimiento, es que todos hagamos conciencia para que los estados se esfuercen para cumplir esas condiciones mínimas para aliviar el hambre, la miseria, el analfabetismo, las enfermedades, etc. Quiero dejar plena constancia que en su presidencia el presidente Palacio se preocupó del cumplimiento
de estas metas del milenio y creo que